Buenos días, iglesia. Parte del ministerio que el Señor le otorga a uno es predicar mucho. Cada semana prepararse para enseñar, para compartir, para instruir a la iglesia. Pero muy pocas veces se predica un primer sermón. ¿Sí? No pasa todos los días. Y pues hoy es un día fuera de lo común, es un día personalmente muy especial, porque es el primer sermón que el Señor nos concede predicarles a ustedes aquí en Mesa. Y le damos gloria a Dios por ello, amén. Estamos sumamente alegres, hermanos, alegres de estar acá. Muy bendecidos por la oportunidad de Dios de poder embarcarnos junto a ustedes en nuestro camino hacia el cielo. Y pues realmente hoy estamos muy felices de comenzar esta nueva etapa, como lo dije en la clase. Y me encantaría decir de que si usted no estuvo aquí en la primera hora, si usted no estuvo aquí a las 9:30, vaya a YouTube, Iglesia de Cristo Mesa, y escuche el mensaje, por favor. Yo encargué a los que estuvieron que le contaran a los que no estuvieron, pero mejor escúchelo de primera mano, ¿sí? Así que, ¿a dónde se va a ir? A YouTube, Iglesia de Cristo Mesa, y escuchen el primer mensaje de esta mañana también. Y pues bueno, desde el día en que nosotros supimos que íbamos a venirnos para acá y vamos a servirles, comenzó esa pregunta. ¿Qué hay que decirles a los hermanos? ¿De qué va a ser ese primer sermón? Y déjeme decirle que desde ese primer momento empezamos a orar, a pedirle a Dios sabiduría. Y por supuesto también, después de estos 2 meses, hemos visto las necesidades y lo que ustedes, hermanos, realmente apreciarían escuchar esta mañana. Y bueno, el mensaje de hoy, por ahí dicen de que a veces aprendemos mucho de los que menos esperamos. El mensaje de hoy viene de las lecciones de un hombre que no esperaríamos recibir lecciones, o del cual no esperaríamos recibir lecciones. He titulado el mensaje de esta mañana, vamos a ver, está encendido, está apagado, seguimos con los problemas tecnológicos, ahí está, bueno, estaba la lectura, quizás no llega, ¿verdad? Bueno, me van a ayudar entonces. Ok, ¿cómo se llama el mensaje de esta mañana? Lecciones de un centurión. ¿Sabe? Hay muchas cosas que pensé en decir. Yo decía, bueno, ¿qué podemos o qué puede resumir lo que yo creo que la iglesia necesita escuchar? Y bueno, esta historia vino a mi mente porque creo, hermanos, que pone un fundamento muy especial para las verdades que nosotros debemos creer aquí en Mesa y las cosas que deben describir nuestra fe aquí en Mesa. Así que vamos a estar estudiando esta lección y vamos a ir a nuestra Biblia, por favor, a Lucas capítulo 7, versículo 1 al 5. Le voy a invitar a que lea en su Biblia, por favor. Lucas, no, vamos, yo creo que está bien mal. Vamos a Lucas capítulo 7, versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró ¿a dónde? ¿A dónde entró? ¿No están leyendo conmigo? Dice a Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús, hermanos, conoció a muchas personas estando aquí en la tierra. Si por alguien vino Jesús a este mundo, es por la gente, por las personas. Desde el día 1 de su ministerio, el Señor comienza a hablar, a conocer a personas de todo trasfondo. Primero, conoció muchos judíos. Conoció muchos que después serían sus discípulos y Él los convertiría en sus apóstoles.
Pero también él comenzó a conocer a personas un tanto diferentes a los judíos. Lucas capítulo 7 nos presenta esta escena en la que el Señor Jesús conoce a un hombre que se llama ahí, ¿cómo lo llama el texto? Un centurión. No se nos dice el nombre de él, su nombre personal. Se nos dice quién era, ¿sí? O cuál era su profesión o lo que él hacía. Y aquí comienza entonces lo especial de esta historia. Jesús se acerca y escucha de este hombre, va a hablar con este hombre más adelante, que quizás no esperaríamos nosotros que él pudiera hablar. ¿Por qué? Porque era un romano, era un centurión. Y me encantaría entonces que todos estemos en la misma página y sepamos quién era un centurión. Y yo creo que ya con la imagen que está ahí enfrente, usted se dará una idea de quién era un centurión. Bueno, la historia nos dice que en aquel tiempo un centurión era un oficial del Imperio Romano. Era alguien que trabajaba, en términos más conocidos para nosotros, para el gobierno. Y tenía una posición militar. No era una posición cualquiera. Dice que él era un centurión. Y esa palabra viene de una palabra original que es centuria. Y representaba o significaba un grupo de 100 soldados. ¿Okay? ¿Cuántos soldados formaban una centuria? 100. Entonces este hombre tenía autoridad, oiga bien, sobre 100 soldados. Y era una posición que había ganado con mucho esfuerzo. Se dice que no cualquier soldado llegaba a ser centurión. Es decir, que un centurión era también un nivel o un peldaño de muchos niveles más de autoridad que existían en Roma. Es muy similar aquí, ¿no? En el ejército no todos los soldados tienen el mismo rango. ¿Es cierto? ¿No es cierto eso? Algunos son soldados, digamos así, de rango de capitán. Otros son generales. Y bueno, llega hasta, si no me equivoco, ¿hasta quién? Hasta el presidente, ¿no? Que es como el mero mero, diríamos nosotros. Era igual en el tiempo de Roma. Un centurión era un rango de muchos que llegaban hasta el mero mero. ¿Y sabe quién era el mero mero en Roma? ¿Alguien sabe? El César, o también llamado el emperador. Entonces ese centurión tenía autoridad en este rango y se encargaba, oiga bien, de dar las órdenes al menos de 100 soldados. Y sabe que no solamente tenían un rango militar, se dice que también un centurión, como lo vemos acá, además de dar órdenes a sus soldados, también tenía una posición social. Es decir, de que en el lugar donde ellos vivían, en este caso es Capernaum, ¿se acuerda, verdad? Capernaum, donde está entrando Jesús. Este hombre tenía también el cargo de cuidar esa región, de cuidar ese lugar, ¿sí? Entonces él tenía no solo una posición militar, sino también influencia social, ¿sí? A todas estas, la gente que vivía en aquel lugar conocían que este hombre tenía autoridad. Entonces, lo que nos dicen los primeros versículos que usted y yo acabamos de leer, nos revelan de que este centurión o este oficial no era uno cualquiera. Porque al parecer la gente lo quería, lo apreciaba. Sabe que generalmente los judíos no querían mucho a los romanos. Es más, ellos creían que los romanos eran personas inmundas, eran gentiles y no tenían nada que ver con Dios. Pero este hombre se nos presenta en los primeros versículos que era un romano un tanto diferente, ¿no? Porque dice que cuando él escucha que viene Jesús, cuando él se da cuenta que el Señor llega a Capernaum, teniendo esta necesidad que su siervo, ¿qué estaba? ¿Cómo estaba su siervo? Enfermo. Dice que manda a llamarlo, manda a que viniera Jesús. Y los que fueron a llamar a Jesús en nombre de él, dan testimonio que este hombre era un hombre bueno. ¿Sí? ¿Se dio cuenta en los pasajes que leímos? Ellos dijeron, Señor, es justo que tú escuches a este hombre.
porque nos ha hecho una sinagoga, nos ha dado un lugar donde adorar, no nos maltrata, al contrario, nos trata muy bien. Entonces tenía muy buen testimonio también. Era un romano un tanto diferente, ¿no? Y nos acuerda de Cornelio. ¿Se acuerdan de Cornelio, perdón, en Hechos 10? Que era también gentil y tenía buenas obras. Tenía buenas obras. Entonces, a partir del versículo 6, si usted está ahí en su Biblia, por favor, al versículo 7, vamos a encontrar una primera gran lección que nos va a dar este hombre en su encuentro con Jesús. ¿Ok? Versículo 6 y versículo 7. Y le voy a invitar a leer conmigo, por favor, ahí en sus Biblias, versículo 6 y versículo 7. Dice, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno, ¿de qué dice ese hombre? De que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, ¿y qué dice este hombre? Mi siervo será sano. Vamos uno para atrás, todavía no, aunque ya lo leyeron todos. Ya, algún día va a funcionar. Heredamos los problemas. ¿Ese sí funciona? Ok, gracias, man. Cuando llegue hasta aquí ya no va a funcionar, quizá. Ok, gracias, man. Entonces, mire qué interesante. Al parecer Jesús había tomado ya la decisión de ir a la casa de este hombre, que no era un judío. Este era un hombre que dijimos, romano. Y era probablemente alguien que no todos creeríamos que el Señor quisiera visitar, pero iba para su casa. Y esto no era algo fuera de lo común. A Jesús lo habían acusado muchas veces de ir y comer y sentarse con ¿quiénes? Con los pecadores. Y decía, se sienta con los gentiles. Pero para eso había venido el Señor, ¿no? Iba para la casa de este hombre, pero el versículo 6 y 7 que acabamos de leer nos dice algo del corazón de este centurión o de este soldado. Y algo que yo creo, como he dicho antes, pone para nosotros un ejemplo extraordinario. Dice literalmente el centurión, Señor, yo no soy digno de que ¿qué? ¿De que qué? De que entres en mi casa. ¿Sí? No soy digno de que entres en mi casa. ¿Sabe que la misma historia se encuentra en Mateo capítulo 8? Y en Mateo, el evangelista nos dice que es el centurión que va a Jesús. Lucas nos dice que este hombre manda ¿a quiénes? A unos amigos. Pero independientemente, ya haya sido ese hombre o hayan sido sus amigos, lo que nos interesa es las palabras que dice este soldado. Porque le dice, Señor, sabes, yo no soy digno que entres en mi casa. No hay necesidad que sigas caminando. Es probable que este hombre supiera que su vida personal no era tan agradable a Dios. Es más, los romanos eran conocidos por ser sumamente idólatras, sumamente perversos moralmente. Entonces él lo que había escuchado de Jesús era tan bueno que él decía, ¿cómo este hombre, siendo tan santo, siendo tan justo, va a entrar en dónde? En mi casa. Un hombre tan pecador. Ahora el hermano decía algo, el hermano Carlos, esta mañana, cuando estaba antes de hacer la lectura. Si pudiéramos nosotros describir la actitud de este soldado, yo creo que la podríamos describir con esta frase, ¿no? De la pobreza espiritual. Hace unos días, no sé quién, pero uno de los maestros estuvo hablando acerca precisamente de la pobreza espiritual. Cuando Jesús dice, bienaventurados son los pobres de espíritu, ¿sí? Y lo que eso se refiere es que un pobre de espíritu reconoce, oiga bien, y acepta su necesidad completa y absoluta ¿de quién? De Cristo, de Dios.
Y bueno, se saltó, ¿verdad? Pero era el momento que apareciera la frase de ahorita. Imagínense que va a aparecer ahorita. Y es entonces que este hombre nos enseña que quien se acerca a Jesús, ¿quiere decirlo en voz alta conmigo, por favor? ¿Sí? Quien se acerca a Jesús, su necesidad. Mire, este hombre hace 2000 años, siendo lo que era, nos está poniendo un ejemplo que es necesario vivir 2000 años después. Y es que nadie que se acerca a Jesús, ninguna iglesia que pretende agradar a Jesús, se acerca a Él creyendo que tiene algo de qué jactarse o algo por lo cual sentirse orgulloso. Yo creo que si en algo vamos a estar de acuerdo todos esta mañana, es que si estamos aquí es porque necesitamos absolutamente de la gracia de Dios, ¿no es cierto? Necesitamos de Dios. Una iglesia sana, una iglesia que verdaderamente agrada a Dios, entiende su necesidad, es pobre espiritualmente hablando. Cada día de reunión, cada domingo, cada miércoles, nos acercamos al Señor, entendiendo que estamos aquí por la pura y mera gracia que viene de Él. No hay nada en que jactarnos. No es posible que alguien diga acá, bueno, yo he sido tan bueno esta semana, me he portado tan bien esta semana, que soy digno de estar delante del Señor. ¿Quién puede decir eso hoy? Levante la mano. 1, 2, 3. No vuelvan a ver para atrás que nadie levantó la mano. ¿Sí? Nadie puede decir eso. Cada domingo o cada día que estamos aquí, estamos en completa necesidad. Y aquel hombre entiende esto. Imagínense, siendo un romano, siendo un hombre que tenía mucho de qué jactarse. Gobierno Capernaum. Estoy a cargo de 100 soldados. He sido elevado en rangos al punto en el que hoy tengo autoridad. Pero se acerca a Jesús y se da cuenta que nada de lo que era y de lo que había hecho valía algo. ¿Se da cuenta de eso? Se acerca a Jesús y se da cuenta que si algo describe su vida es que necesita de la gracia de Jesús. ¿Y no le parece un maravilloso ejemplo para nosotros esta mañana? Yo creo que sí. Porque nadie tiene de qué jactarse hoy. Nadie tiene por qué exigir hoy que el Señor le otorgue, le dé algo. Es tiempo de darnos cuenta que así como entendió aquel hombre, nadie aquí puede jactarse del dinero que está en su cuenta, de las posesiones que pueda tener o de su estatus migratorio. Lo que nos une aquí es una cosa, es que necesitamos la gracia del Señor. Es una cosa. Y eso no cambia ni aquí, ni en El Salvador, ni en México, ni en ninguna otra parte. Quien se acerca a Jesús reconoce su necesidad. Entonces a mí me encantará que en mesa, cada oportunidad que usted y yo vengamos a la presencia del Señor, traigamos la actitud correcta. Que nuestra adoración sea presentada al Señor como un acto, oiga bien, un acto de agradecimiento, porque no es por nuestros méritos que estamos aquí, sino por su gracia y misericordia. Y lastimosamente a veces no hemos entendido que esto es un regalo de Dios y perdemos esta oportunidad. Dejamos de congregarnos, dejamos de tener comunión con la iglesia, dejamos de buscar al Señor. Es decir, se nos olvida que tenemos una gran, ¿qué? Necesidad. Y el hombre vive el día a día, tristemente muchos cristianos también, entendiendo que creyendo que no necesita de Dios. Y dice, usted me dice, hermano, ¿será posible eso que alguien viva creyendo que no necesita de Dios? Yo creo que quizás nadie lo pronuncia de esa manera, pero sus hechos lo gritan.
Se nos olvida orar. Comenzamos el día, llega la mitad, no oré. El estudio de la palabra es un cero a la izquierda de nuestra rutina diaria. No buscamos la comunión con el Señor todas las oportunidades que tengamos. Se nos olvida lo que aquel hombre hace 2000 años entendió. Que si usted quiere acercarse a Jesús, necesita entender que lo necesita y lo necesita de verdad. No sé si me están entendiendo, hermanos. Yo espero que a veces el silencio habla más. Nuestra adoración, como he dicho, y nuestra esencia como iglesia al estar acá, es que somos un grupo de personas no perfectas, porque si ese fuera el caso, estaría solo este salón, pero sí un grupo de personas que han entendido la verdad que aquel romano entendió hace 2000 años. Necesitamos del Señor. Y no hay nada, absolutamente nada, que podamos hacer o decir para merecer la salvación tan preciosa que Cristo nos ha dado. Wow, qué gran lección del centurión, ¿no? Me quiero parecer al centurión cuando me doy cuenta lo que él se dio cuenta al ver a Jesús. Necesitaba de él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendemos eso? Vamos entonces a los siguientes versículos. Un clic nada más. Eso. Hoy sí estamos, producción. Versículos 7 y 8. 7 y 8. Vamos a leer, por favor. Versículos 7 y 8. Veamos la segunda lección. Dice así. Por lo que ni aún me tuve, termina diciendo acá el centurión, me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Ahora, esta expresión de di la palabra tiene que unirse al versículo 8. Debe ser unido al versículo 8. Mire lo que dice el 8. Porque también yo soy hombre, ¿qué dice el centurión? Puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Me llama la atención, captura mi atención, que este hombre dice palabras propias de quien era. Porque la petición del Señor, de él en ese momento no es, Señor, ven, pon tu mano sobre él, acércate, escupe en el piso y haz lo que hiciste con aquel hombre que sanaste sus ojos, o haz una señal. Este hombre pide algo que él estaba acostumbrado a pedir y a obedecer. ¿Qué es lo que él dice? Di la palabra. ¿Por qué creen que eso dice mucho de quién era él? Di la palabra. ¿No lo dice el versículo 8? Él dice, yo sé que tú puedes decir la palabra y mi siervo será sano. Porque él sabía también decir palabras y que las cosas se cumplieran. Y eso nos dice algo esencial, poderoso y necesario decir esta mañana, en esta nueva etapa, como lo vimos desde el principio. El centurión, su ejemplo nos dice, hoy sí, producción. ¿Lo quiere leer conmigo en voz alta? ¿Sí? A la cuenta de 3, vamos. 1, 2, 3. Reconoce su autoridad. Hermanos, oiga bien, ponga atención. Como decimos en sabor, póngale coco. Ponga su atención en esto. Este centurión, algo le decía en su corazón que quien estaba frente a él tenía una autoridad por sobre la petición que él estaba haciendo. ¿Sí? Algo le decía a él que quien estaba frente a él, quien era Cristo, tenía la autoridad y la potestad de decir una palabra y que su siervo fuera sano. Ahora, unos cuantos años después, usted y yo
nos damos cuenta que ese algo que estaba en el corazón de este hombre era muy cierto. Porque delante de él no tenía un superior en los rangos romanos. Tenía uno incluso más alto y más grande que el mismo emperador. Algo le decía que el hombre que frente a él estaba ni más ni menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo que él, sabiendo de autoridad, habiendo vivido toda su vida siguiendo órdenes y dando órdenes, se da cuenta que la palabra de ese que estaba enfrente de él tenía el poder suficiente para hacer lo que sea. ¿Qué habrá escuchado antes este hombre de Jesús? ¿Habrá escuchado que sanaba a los enfermos? ¿Habrá escuchado que sacaba a demonios de las personas? ¿Habrá escuchado que había convertido el agua en vino? ¿Habrá escuchado? ¿Qué habrá escuchado? Creo que sabemos nosotros hoy, al leerlo, que si algo había escuchado él, ese de Jesús, ese algo le había dicho que Jesús tenía toda, ¿qué dice ahí? Toda, no los escuché, toda autoridad. Y qué buen principio para nosotros 2000 años después, ¿no es cierto? Porque una iglesia que se acerca a Jesús y una iglesia que agrada a su Señor, entiende que la autoridad no le pertenece a un predicador, ni a un pastor, ni a un sacerdote, ni a ningún hombre. La autoridad le perteneció desde su principio, le pertenece hoy y le pertenecerá para siempre al mismo. Y ese es Cristo Jesús. Él es la autoridad. Y vivimos en un mundo que le urge escuchar estas palabras. Mire, cuando usted habla con la gente acerca de su fe, me dirá si no es cierto. Cuando usted habla con las personas acerca de qué cree, de por qué cree lo que cree, mucha gente basa su fe en lo que ha escuchado alrededor. He platicado muchas ocasiones con personas y me han dicho, es que sabes qué, yo creo en lo que te estoy diciendo porque es la religión en la que me criaron mis padres. Y como ahí me criaron mis padres, ahí también voy a morir. ¿Ok? Es respetable, es tu opinión. Otras personas ponen su autoridad en sentimientos o emociones. Y dice, ¿sabes qué? Yo creo eso porque eso siento en mi corazón. ¿Ok? Es lo que tú sientes, lo que te emociona, es lo que dirige tu verdad. ¿Ok? O hay muchas personas también que ponen la autoridad, como he dicho antes, en lo que dice un hombre. En El Salvador me tocó hablar con alguien que decía, es que no es posible que el pastor esté equivocado. Yo decía, ¿es cierto eso? Ojalá nadie alguna vez llegue a pensar aquí que no es posible que el hermano Samuel esté equivocado. Porque alguna vez podría estar equivocado, hermanos, yo. ¿Qué piensa usted? Claro que sí. ¿Y cuál es la verdad entonces que entiende el centurión, que debería entender el mundo religioso, usted y yo también? Hoy, mayo del 2026, que si algo vamos a decir que creemos, que si algo vamos a decir que practicamos, que si algo vamos a enseñar como verdad, es porque tiene la autoridad de Cristo. Si no, no me diga nada. Y por eso yo les decía en la primera hora a todos, y se lo repito esta vez, que todas las clases a partir de este momento, no porque no haya sucedido, estamos hablando de este momento, que todas las clases, todos los sermones que usted escuche, pasarán por esa balanza de la aprobación de la autoridad del único que tiene toda autoridad. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y sabe que la autoridad de Cristo, y con esto paso a este punto porque ya el tiempo, otra vez alguien me le pone aquí, que pase más rápido. Todavía no, hermano, todavía no. Pero algo más que quiero decir sobre esto. Y es que la autoridad de Cristo es tan importante recordarla hoy también, porque es lo que también le da autoridad a un ministro. Un ministro no tiene autoridad de Dios por su edad, por sus años de experiencia,
por su elocuencia o elegancia. La autoridad viene de Cristo, nada más. Imagínense que la iglesia de Corinto le dijera a Pablo, Pablo, tú no puedes hablar de matrimonio porque eres soltero. Su autoridad venía de Cristo. O que la iglesia de Éfeso le dijera a Timoteo, Timoteo, no nos hables de organización de iglesia, no nos exhortes todo lo que nos estás diciendo porque eres un joven. Pablo le dice a Timoteo, que nadie te desprecie por ser joven, tu autoridad viene de Cristo. Y las cosas no han cambiado, ¿no es cierto? Usted deberá ayudarme a mí para que lo que yo diga, predique y enseñe desde este púlpito contenga el mismo parámetro que Pablo le da a Timoteo en 2 Timoteo 2:15. Se lo voy a decir, 2 Timoteo 2:15. Dice, debes presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso le dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2:15. Y usar bien la palabra de verdad es que yo me voy a parar aquí al frente y voy a ocupar esos preciosos minutos que usted me da de su atención para hablarle ni más ni menos que lo que venga de la autoridad de Cristo y sus apóstoles. Si no es una pérdida del tiempo. Si yo le vengo a hablar de mí, si yo le vengo a hablar de mi vida o de lo que yo creo, siento o pienso, entonces pierde la esencia de lo que aquel centurión entendió. Y es que la autoridad le pertenece a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y le parece si vamos aterrizando? Vamos a ir terminando. Y vamos a leer hoy sí la última lección, versículo 9 y versículo 10. ¿Están conmigo? Vamos a ver. Versículo 9 y 10. Terminemos nuestra lectura y veamos esta última lección que vamos a retomar de estos dos pasajes. Dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía. Esta frase es contundente, ¿no? Especialmente para un judío que escuchara esto. Oiga la frase que dice Jesús, versículo 9. Os digo que ni aún, ¿en dónde? En Israel, he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Yo le digo esto. Para la gente que escuchó estas palabras, especialmente que eran judíos, las palabras de Jesús los habrá sorprendido y yo diría quizás molestado un poco. Porque ¿quiénes eran los judíos? ¿No eran los que se suponía que eran el pueblo de Dios? Los que amaban al Señor, los que tenían siglos y siglos de adorar al Señor y la esencia de ellos era la fe. Pero viene Jesús de este hombre que para empezar no era ¿qué? No era ni judío, era un romano. Después de todo esto que ha escuchado de él, Jesús concluye unas palabras que son preciosas, las cuales algún día ojalá él pudiera decir de nosotros. Dice Jesús, ¿saben qué? Nunca, ni siquiera en Israel, había hallado, ¿qué dice Jesús? Tanta fe. Entonces lo tercero y último que este hombre pone sobre nuestros hombros a partir de hoy que escuchamos de él, es que él realmente cumple en sí mismo la esencia de una fe digna de ¿qué? De imitar. ¿Se da cuenta que él vive el concepto de fe? ¿Qué dice Hebreos 11:1? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿No le parece en la historia que este hombre vive el concepto de fe? Porque él le dice, Señor, di la palabra y ¿qué va a pasar? Tenía la certeza de lo que estaba esperando y estaba convencido de lo que iba a suceder. Wow. Es decir, que podemos ahorita, bajo este concepto, llegar a comparar a este hombre con el mismísimo Abraham. ¿Y cómo es conocido Abraham? ¿El padre? No es el padre de la fe. Y de Abraham se dice que tuvo fe
porque creyó ¿a quién? A Dios. Y le fue contado por justicia. Entonces, este hombre, siendo quien era, llega a estar en el mismo rango ahora, no militar, sino en el mismo rango espiritual incluso que Abraham y todos los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Siendo quien era, viene a decirnos ahora esta mañana aquí en mesa, de esto se trata la fe. Y hemos aprendido esta mañana, se trata de reconocer nuestra necesidad. Y si nos vamos a acercar al Señor, también reconocer su autoridad. Se trata de que si Jesús viera hoy hacia abajo y viera su iglesia en mesa, la pregunta que nos hiciéramos fuera, ¿se maravillaría Él de nuestra fe? Porque esa es la expresión que dice el texto, ¿no? Dice que cuando el Señor vio y escuchó lo que este hombre dijo, dice que se maravilló. Dijo, wow. Si hubiera sido americano, wow. ¡Qué fe! ¡Qué fe! Ahora, ¿qué le parece si nos preguntamos esta mañana para terminar? ¿Qué diría el Señor de su fe? ¿Maravillaría su fe el corazón de Jesús? El Señor vería su fe y dijera, wow, es una fe viva, ardiente, tiene obras, reconoce su necesidad, acepta mi autoridad. ¿O podrá ser que el Señor pese en balanza hoy nuestra fe y se dé cuenta que no hay nada de qué maravillarse? Al contrario, hay mucho, quizás, de por qué Él podría decepcionarse. Entonces no sé si después de escucharme por estos minutos y llegando al final de esta lección, no sé si a usted le parece, como a su servidor, que hay preciosas lecciones de un centurión para nosotros esta mañana. Amén. Y ojalá esta congregación se llene de centuriones. Así que el otro domingo vamos a empezar a venir con espada, con un casco. Usted sabe qué estoy diciendo, ¿no? A mesa le urgen centuriones, como este que conoció Jesús. A mesa le urge gente que reconozca su necesidad y esa necesidad lo lleve a buscar al Señor todas las veces que lo pueda buscar. Gente que tenga hambre de la autoridad de Cristo y que no base sus creencias y su fe en lo que dice la mayoría o lo que dice un hombre, sino en lo que dice Cristo. Y sin lugar a dudas, el Señor verá hacia abajo y se maravillará de su fe. Y hoy es la oportunidad, si hay amigos entre nosotros, para que su fe comience a maravillar al Señor, reconociendo su necesidad del perdón de ¿qué, iglesia? ¿Perdón de qué? O sea, yo creo que es la base de todo. Si alguien se va a parecer al centurión, primero va a reconocer que necesita el perdón de pecados. Y hoy tenemos la oportunidad de que usted pueda reconocer esa necesidad y por la autoridad de Cristo, usted puede obedecer el Evangelio para el perdón de sus pecados. Puestos de pie, vamos a entonar una invitación.